Muy buenos días, les saluda su hermano y amigo Luis Lara en otra audición, sí, que transmitimos desde Radio Esdras Network en el sur de California, hoy miércoles 5 de agosto de este año 2026, sí, ya miércoles 5 de agosto, año 2026. En otras palabras, el tiempo avanza inexorablemente. Y bueno, empezamos directamente en vivo por Facebook, porque esta mañana tenemos el privilegio de saludarles a ustedes allá en Arequipa, Perú. También en Buenos Aires, Argentina, Cuba, Ecuador, Venezuela, Colombia y evidentemente México y parte de la Unión Americana. Pero también estamos, por la gracia y el favor de Dios, transmitiendo en vivo a través de Mi Porción Radio 97.7 FM allá en Grand Rapids, Michigan. Y es por ello que estamos entrando de esta manera directamente vía Facebook. Para ti, hermano, hermana que nos sintonizas, un afectuoso saludo, un deseo de que Dios sea contigo, que Dios dirija tus pasos en este día, tus planes, tus proyectos, los logres con la ayuda y el favor del Creador. Además de esto, es muy importante entender, hay diferentes horarios. Por ejemplo, para Michigan son 3 horas de diferencia. Aquí en el sur de California son las 7 de la mañana, para ellos son las 10 de la mañana. Lo mismo sucede en Ecuador, lo mismo sucede también allá en Perú. Para El Salvador tenemos 1 hora de diferencia, ya son las 8 de la mañana. México, básicamente lo que es el norte, la misma hora, en el centro es 1 hora de diferencia y para el sur ya son 2 horas de diferencia. Texas también tenemos 1 hora de diferencia hasta este momento y así pudiéramos recorrer los usos horarios. Pero aquí lo importante es esto, hermano, hermana, saludarte y recordarte de las muchas bondades y misericordias que el Señor tiene con nosotros. Así de que Mi Porción Radio, sí, a ti te saludamos. Ahí en 97.7 FM en Michigan. Saludos a ese estado donde hay tanta gente nuestra, trabajadora, con ese deseo de superarse. Gente que en la Unión Americana, prácticamente en toda la Unión Americana, los que hemos emigrado de Latinoamérica u otras partes del mundo, hemos demostrado que somos el motor vital. Sí, no me da pena decirlo, vital para el desarrollo de este país. Agradecemos la acogida que nos ha dado Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y cómo lo agradecemos? Trabajando, esforzándonos, abriendo empresas, abriendo negocios, produciendo, de forma tal que nuestra presencia en este país, nadie puede negarlo, es de bendición en todas las áreas. Evidentemente no podemos negar que hay grupos, aún de nosotros, congéneros, latinoamericanos, que hemos dado un mal testimonio. Tristemente hemos causado problemas, tristemente hemos sido motivo de vergüenza y que decimos, pues sí es de mi país o es de mi continente, pero no todos somos así. Y esto es muy importante entenderlo. Y yo quiero empezar con esto, hermano, hermana, que me estás sintonizando en esta mañana. Si tú vives en la Unión Americana, en Estados Unidos de Norteamérica, da lo mejor de ti. Primeramente, como hijo de Dios, como hija de Dios, da lo mejor de ti. Es tu testimonio. Tú no tienes que predicar, no tienes que sacar la Biblia a media mañana en el trabajo, en la bodega, en la oficina, donde tú estés. Tu actitud en tu trabajo, tu profesionalismo va a hablar de ti. Y van a preguntar, ¿de dónde eres? Y tú dirás con orgullo, de tal país, de tal pueblo, de tal estado, tal departamento. Lo dirás con orgullo. Pero luego una cosa más importante, te llenarás la boca de alegría y dirás, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Leo su palabra, me congrego, tengo un pastor que predica, que me enseña de su palabra. Y por consecuencia, como obedezco a la palabra del Señor, es por eso que ves mi actitud en mi trabajo diario. Ves mi actitud en mi conducta diaria. Eso es muy importante, hermano, hermana. Y no es un mensaje político, es que como hijos de Dios tenemos que dar testimonio en todo lugar y en todo momento.
Recordemos, cuando el pueblo de Israel fue deportado, ¿qué dijo el Señor a través del profeta Jeremías? Busquen el bienestar de la ciudad a donde ustedes van. Busquen el bienestar de ese lugar. No les dijo, van deportados, quéjense, hagan problemas, destruyan casas, maten animales, maltraten a la gente porque son deportados y están ustedes tristes, avergonzados, enojados por lo que pasó en Jerusalén, por cómo los han deportado. Nunca dijo eso el Señor. Dijo, busquen el bienestar de esas ciudades. En otras palabras, den testimonio. Den testimonio. Pero siendo deportados, ¿había que dar testimonio? Claro que sí, porque fueron deportados, pues porque habían desobedecido a la palabra del Señor. Estaban deshonrando el orden de Dios. Por eso el Señor los deporta. Es parte del plan de Dios. Ahora nosotros no fuimos deportados de nuestros países. Nosotros decidimos buscar una oportunidad donde nos dijeron que había trabajo, que había beneficios, que había la ocasión de mejorar nuestros ingresos económicos y, ¿por qué no?, la atención a nuestra familia. Entonces, repito, que toda esa oportunidad que se nos ha dado, la aprovechemos y demos testimonio. Esto es muy importante, dar testimonio. Y para ello, voy a irme a la palabra del Señor. Sí, te quiero repetir también una cosa. Puedes marcarme al 909-900-2286 y con un mensaje de texto darme tu opinión o un saludo. Por ejemplo, si tú vives en California, manda un saludo para Michigan, manda un saludo para Ecuador, manda un saludo para Perú. La idea es que sepan nuestros hermanos el enlace que tenemos y que buscamos provocarnos, como dice la Escritura, al amor y a las buenas obras. Sí, eso es lo más hermoso, vivir en esa actitud. Ayer tuve el privilegio de que un pastor de Texas me llamó, a quien yo respeto mucho, lo admiro en su pastorado, en su ministerio, de él he aprendido mucho y me dio un gusto. Me decía él, acordándome de amigos, me acordé de usted y quería llamarle. Y ya cuando me dijo un amigo y me acordé de usted y quería llamarle, ya con eso llenó mi día. Y ya platicamos y algunas experiencias. De hecho, me invitó para estar con ellos allá en Texas. Y bueno, a lo que me refiero, hermanos, hermanas, la importancia del buen testimonio, y eso nos lleva a correlacionarnos unos con otros, a tener esa armonía, esa coinonía, como dice la palabra del Señor, de manera tal que podamos darle vida a la palabra cuando dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Cuando hay esa cohabitación juntos y hay armonía más que nada, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando nos damos cuenta que por la gracia de Dios se enlazan diferentes estaciones de radio con el mismo propósito, predicar la palabra del Señor, exaltar el nombre de Jesucristo, ¿qué hace el Señor? Envía bendición y vida eterna. Porque el mensaje no es exaltar a un hombre, a una persona, a un ministerio, a una estación de radio o televisión, exaltar a Jesucristo. La estación de radio, la estación de televisión es el medio por el cual transmitimos el mensaje, la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando nos integramos, como en este caso, hay bendición. Sí, porque nuestros hermanos de Michigan, por ejemplo, a mí me bendicen. Cuando he platicado con mi hermano Junior, me ha sido de mucha bendición, y yo le agradezco. Me ofreció ayudarme en cosas que yo no sé. Me dijo, cuente conmigo, varón, yo te ayudo, y le agradezco. Mi hermano Freddy Pérez en El Salvador también, varón, cuenta conmigo, y me da ideas, me da sugerencias, aprendo de él. Y así de cada hermano que estamos en las diferentes estaciones de radio y televisión, nos provocamos al amor y a las buenas obras, como dice la palabra del Señor. Entonces, te repito, ya que estamos en Estados Unidos de Norteamérica, o que tú emigraste, vamos a pensar no a Estados Unidos, vamos a pensar que tú emigraste de Honduras a la República de El Salvador. Emigraste tal vez de Bolivia a la Argentina. Quizá emigraste de Guatemala a México. Donde haya sido tu punto de referencia,
y emigraste a ese país, dejando tu tierra donde naciste, recuerda, da testimonio. Da testimonio de que eres hijo, hija de Dios. Ahora, leyendo la palabra del Señor, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 65 y el verso número 21, dice así: construirán casas y las habitarán. Plantarán también viñas y comerán su fruto. ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo salimos de nuestro lugar de origen? En este caso, hablo de la Unión Americana. Construirán casas. La mayoría de las veces ya las casas están construidas. La compramos. Dios nos permite trabajar arduamente, esforzarnos, organizar nuestras finanzas de forma tal que podemos tener ese ahorro, tener esa disciplina financiera de no disipar nuestro salario, nuestros ingresos, y entonces con una disciplina financiera empezamos a ahorrar y tal vez el esposo y la esposa se ponen de acuerdo. Mira, nuestra próxima meta es comprar una casa. Y ambos están en ese sentir. Tienen sus hijos y les comparten la visión. Vamos a comprar una casa. Y entonces se ponen de acuerdo para, repito, organizar sus gastos. Lo que no es necesario no lo compran. Lo que no hace falta no lo buscan. No quieren ir a la tienda y que esto está bonito, esto me gusta, esto está de oferta, está de especial. No, porque se disciplinan financieramente. Y aquí es un punto muy importante. Muchos tienen años viviendo en la Unión Americana, teniendo buen trabajo y buen salario, y no han podido comprar una casa. ¿Sabes por qué? Porque no se han disciplinado financieramente. Han gastado mucho, han dilapidado mucho dinero en cosas que no convienen, en cosas superfluas. Una de tantas, por decir algo, buscan comprar el teléfono celular el más caro, el más bonito, el que esté de moda. Y tristemente son teléfonos muy caros que están lejos del presupuesto de la persona. Pero esa persona quiere decir, tengo este teléfono, míralo, el que salió ahorita, el más moderno, el que tiene más cosas para usarlas. ¿Y qué sucede? Tristemente, muchas de esas personas no pueden usar toda la capacidad de esos teléfonos. Absolutamente. Pero quisieron decir y demostrar que tienen la capacidad de comprarse un buen teléfono celular, cuando otra marca y otro precio puede darte el mismo servicio que aquel teléfono caro. Entonces aquí viene una cosa importante, la disciplina financiera. Dice entonces, van a construir casas y las van a habitar. Allí van a vivir en su casa. No tienes que buscar la mejor área de la ciudad, el área más cara, ¿no? Donde de acuerdo a tu presupuesto tú puedas vivir. Ahora, claro, es muy importante, todos como jefes de familia, ¿qué pensamos? El área, la zona, el barrio, pues que sea una zona familiar, donde puedan nuestros hijos crecer de una manera sana, de una manera donde no esté la influencia terrible de la drogadicción, el pandillerismo, el alcoholismo, la vagancia, porque todo eso pues deprime los vecindarios. Entonces muchas veces pensamos en eso. Y por ejemplo, otras veces pensamos que el área sea donde haya buenas escuelas para nuestros hijos. Me refiero a escuelas públicas. Decimos, en tal distrito escolar la educación es buena, la calidad de las escuelas es buena, y entonces buscamos vivir en esa área. ¿Por qué? Porque queremos dejar un patrimonio cultural a nuestros hijos, una preparación académica a nuestros hijos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Van a construir casas y las van a habitar, ahí van a vivir en ellas. Y esto quiere hacer un énfasis muy importante. Construir una casa es para habitar en ella. Voy a brincarme, por ejemplo, a México, mi país. Sí, la Ciudad de México está sufriendo ahorita una terrible situación. Hay gente que viviendo en otro lugar construye su casa en México, pero no la habita. Entonces, ahorita hay una serie de terribles plagas de personas que se meten a aquella casa deshabitada y toman posesión de ella. Claro, coludidos con las autoridades,
que no tienen temor de Dios ni respetan la ley, entonces falsifican documentos, falsifican contratos de compra-venta y aparecen ya como legítimos dueños de esa casa a la cual invadieron. Entonces ahorita es un problema terrible. Hace, no sé, un año por ahí fue sonado un caso muy interesante de una señora mayor de edad, de nombre Carlota, y me recuerdo de ella porque así se llamaba mi mamá. Esta señora ya, no sé, de 80 años, 82 años de edad, le dijeron que una casa que ella tenía se la habían invadido. Fue y habló con las personas y les dijo: esta es mi casa, desde tanto tiempo la compré, no la estoy usando ahorita, por favor, dejen mi casa, vacíenla y retírense. Las personas se postraron altaneros. ¡Ey, viejita, usted que viene a gritarnos, abuelita, mejor váyase a tejer, váyase por allá! Y empezaron a ofenderla. La señora se fue. Regresó al otro día y les dijo: señores, vengo a decirles que salgan de mi casa. Yo la compré, yo la pagué, es mi casa. Viejita, y se le pone encima como queriéndola amedrentar. La señora sacó una pistola y mató a 2 de ellos. Lógico, la metieron a la cárcel y muchas cosas, pero de ahí surge una cosa: darnos cuenta de lo que está pasando. Una señora de 80 años, tal vez trabajó como costurera, tal vez trabajó en una casa, no sé en qué haya trabajado, pero ella compró esa casa, aparte de la que tenía. La pregunta ¿es malo tener 2 casas? No. De acuerdo a tu trabajo, de acuerdo a tu disciplina financiera, pues puedes tener 1 o 2 de las casas que tú puedas tener, y de ellas, si quieres rentar, hacer negocio, pues es parte de tu trabajo y de la bendición de Dios. El apóstol Juan dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Dios no está en contra de que prosperemos. El problema de hoy en día es la falsa prosperidad, en la cual se está engañando a mucha gente. Se busca la prosperidad financiera, pero se olvida de la prosperidad del alma, de la búsqueda de Dios y la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, pues esta señora la detuvieron, todo estuvo grabado en video y se armó un escándalo a nivel nacional. Evidentemente entró a la cárcel, ya en la cárcel vino el proceso y después se adujo pues que por edad, de acuerdo a la ley mexicana, no podía estar en la cárcel por la edad que tenía. Entonces se le dio lo que le llaman la prisión domiciliaria, eso es que en su casa estaba presa. Pero siguió el proceso y entonces, pues hasta donde yo sé ahora ya, ella queda como legítima dueña de su casa, que así lo es, y queda exculpada de lo que hizo. A lo que voy, ¿a qué tuvo que llegar una mujer de 80 años para sacar a aquellas gentes que se metieron a su casa? Ahora me regreso a la palabra del Señor. Por eso el Señor dice: construirán casas y las habitarán. O sea que si tú construyes una casa, vamos a pensar en un pueblo de México, en el rancho donde naciste, en un departamento en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, donde sea que construyas una casa, busca habitarla. Busca quien la habite. Te repito, no es malo que tengas una casa o 2 casas y que de ello pienses hacer un negocio. Es lícito si lo haces en el orden de Dios. Pero la Escritura nos dice: hay que habitar esa casa. Y es un consejo muy sano, muy, muy sano. Veo por ahí que tenemos en sintonía, me parece que a Lourdes Moreno la estoy viendo por ahí. No sé si estoy viendo también a Mari Méndez. Saludos a Mari Méndez. No sé quién más tengo por ahí. Creo que alguien de Jalisco. Ahí por ahí pónganme un saludo para ver quiénes son ustedes, porque de repente no los reconozco bien en la foto que aparece en la pantalla. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer con esta casa? Hay que habitarla. Hay que habitarla. Muchos de ustedes, hermanos, han hecho planes. Tienen ahorita tal vez 50 años de edad, 60, 45, y están pensando, una vez que se jubilen, irse a vivir a su lugar de origen. Y entonces han comprado un terreno, les han heredado un terreno, fincan una casa y está muy bien, conforme dice la palabra del Señor. Construye la casa. ¿Para qué? Para vivir en ella cuando te hayas jubilado. Excelente, bien pensado.
¿Por qué? Porque ahora que tú tienes la oportunidad de trabajar, tienes las fuerzas, la salud para trabajar, puedes invertir en comprar esa casa para cuando te retires y cuando tú te jubiles no tengas que batallar con el pago de la casa, aparte de diferentes gastos que son de la vida diaria. Uno de los problemas que tenemos como seres humanos es que no planeamos al tiempo de nuestra jubilación, al tiempo en que ya no podamos trabajar y percibir ingresos. Entonces andamos batallando. Me quedo con mi hijo, me quedo con mi hija, a ver si me hace favor de aceptarme, a ver si me deja un rinconcito. Otras veces, pues los famosos asilos. Y todo ello pues deprime a la persona que sufre en los últimos años de su vida porque no planeó construir una casa y vivir en ella una vez que ha terminado su etapa productiva, su etapa laboral. Mi consejo es, mi sugerencia, hermano, es, conforme a la palabra del Señor, construye tu casa para que vives en ella. No tiene que ser la gran mansión, una casa con alberca, con cancha de tenis, con boliche allá adentro, sala de cine, nada de eso. Una casa donde tú vivas cómodamente. Ya que me metí a esto, quiero decirte una cosa. Si tú te construyes una casa para cuando te jubiles, mi sugerencia, que sea de un solo piso, una sola planta. ¿Por qué? Porque cuando pasa el tiempo, vienen las enfermedades, los problemas en las piernas, en nuestros pulmones, nuestro corazón. Entonces subir y bajar a la planta alta para dormir y bajar otra vez, pues va a ser pesado. Mejor una casa de una sola planta, es una sugerencia. Y podrás moverte con plena libertad en la casa que tú construyas y que vas a habitar. Pero también dice una cosa el Señor en la palabra: plantarán también viñas y comerán de su fruto. O sea, que tú al plantar vas a comer de lo que plantaste. En este caso, ya trabajaste muchos años, 20, 30 años, en una empresa o en diferentes empresas. Bueno, cotizaste al seguro social, al fondo de retiro, pues ahora ¿qué vas a hacer? Pues vas a comer del producto de tu trabajo, de tu pensión. Lo estoy tratando de entender a nuestro tiempo moderno porque la palabra de Dios se aplica en todo momento. La palabra de Dios no se quedó solamente en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Pablo o en el tiempo de Isaías. La palabra de Dios es actual, se aplica a nuestra vida diaria. El problema está que mucha gente, por no querer aceptar el consejo de la palabra de Dios, dice, es que esto era para los judíos, esto era para los romanos, esto se aplicaba para los corintios. No, hermano, se aplica a nuestra vida diaria si tú y yo le creemos a Dios y a su palabra. Eso es importante, creerle a Dios y a su palabra todos los días, siempre, siempre. Bueno, entonces voy a comer del fruto de mi trabajo. Qué precioso comer del fruto de mi trabajo. Hay una cosa que quiero comentar aquí, la pensión. No sé si tratarlo en este momento o más adelante, pero de una vez quiero enfatizar en esto. Muchos consiervos, pastores, han dado su vida en una congregación. Han predicado, han enseñado, han exhortado, han presentado niños, han oficiado matrimonios, con tristeza han oficiado también, pues, defunciones, servicios fúnebres, han hecho todo lo posible por cuidar de la congregación que el Señor puso en sus manos. Pero, una cosa, nunca organizaron sus finanzas para su retiro, para cuando ya no pueden predicar, para cuando ya no pueden estar al frente de una congregación, cuando ya no hay una ofrenda, un apoyo de la congregación para ellos. Cuando ese pastor envejece, cuando ese pastor enferma y ya no puede predicar, se va a su casa. De repente pues lo apoyan los hermanos, una ofrenda, otra ofrenda. Al rato pues se van olvidando de él. La pregunta es, ¿de qué va a vivir ese hombre que le dio toda su vida a una congregación? Porque la congregación diezma y ofrenda, definitivamente, pero el pastor que llegó, pues ahora es el que recibe la bendición del soporte económico de la congregación, además de los gastos de esa iglesia. Entonces aquel pastor, aquel anciano queda relegado. ¿Será justo que ese pastor
termine batallando, termine prácticamente viviendo de limosnas una vez que ha terminado su ministerio por causa de salud? Creo que no. El punto es que los pastores no están buscando también su pensión, el aspecto económico, la inteligencia financiera para prevenir cuando yo me retire. Quizá tú me digas, hermano, ¿que este no tiene fe? ¿Que no el Señor provee? Sí, definitivamente Dios provee y lo proveerá. Ayer lo vimos, mi esposa y yo veíamos unos pajaritos cómo comían, y comían de lo mejor, ¿eh? Sí, de lo mejor estaban comiendo los pajaritos. Pero así dice la palabra que Él provee para nosotros. Pero también dice que seamos previsores. Que seamos previsores. Entonces aquí es importante, hermano pastor que me estás escuchando, o tu hermano hermana, habla con tu pastor, con amor, con respeto, y dile, hermano pastor, ¿ha pensado usted cuando ya no pueda predicar, cuando ya no pueda ministrar, de dónde va a recibir ingresos para vivir? Pregúntale. Yo, en mi opinión, toda congregación que ama a su pastor tiene que crear un fondo de retiro para su pastor. Sí, si amas a tu pastor, habla con él, pídele permiso, explícale, habla con los hermanos de la congregación y formen un fondo de retiro para cuando tu pastor ya no pueda predicar y tenga un ingreso cuando ya, te repito, en su ancianidad o su enfermedad ya no pueda ministrar. Bueno, no me voy a seguir por aquí. Si tú gustas una opinión o consejo, márcame al 909-900-2286, un mensaje de texto, y te voy a explicar al respecto. Hay muchas formas de que los pastores puedan terminar sus días después del ministerio tranquilos, en paz, con la bendición de Dios, porque han planeado su retiro, han planeado su jubilación. Vamos a continuar, hermanos, entonces, en el tema, ahora con la iglesia, con nosotros. Hermano pastor, te respeto, bendigo tu vida y pido a Dios que provea todo lo que tú necesitas. Y repito, si en algo puedo serte útil, márcame por favor con un mensaje de texto, área 909-900-2286, y con gusto, de lo poquito que sé y entiendo de finanzas, quiero compartirte, de forma tal que tú, sí, cuando la salud no te permita seguir ministrando detrás de un púlpito, tú seas aquel consejero que con sabiduría ministra desde tu casa, pero tienes la tranquilidad de tu provisión diaria en cuanto a alimentos y donde tú habites en esos días. Muy bien, entonces el pueblo del Señor dice que viene siendo como un árbol. ¿Sí? ¿Qué significa que el pueblo del Señor es como un árbol? Un árbol da fruto. Un árbol siempre está verde. Un árbol es el que provee sombra para que se acojan a él quienes tienen calor. Ese es el árbol, y eso somos tú y yo, los que damos sombra a las nuevas generaciones. Damos sombra a quienes comienzan en el camino del Señor. Aún a los que no conocen de Dios, se acercan a ti. Deme un consejo. Veo que vive feliz, veo que es contento usted, veo que tiene paz. Deme un consejo. Tú eres ese árbol que da sombra a aquel que no conoce el Evangelio, a tu vecino, a tus familiares, aún a tus hermanos y hermanas en la fe. Dice entonces, mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Esta porción me llenó, así literal, me llenó. Mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. ¿Te imaginas, hermano, que tú como escogido de Dios, como escogida de Dios, disfrutes del producto de tu trabajo? Eso es lo que Dios quiere para ti, para mí. Que disfrutes del producto de tu trabajo. Desde ahora, tal vez tengas 40, 50 años y tú estás trabajando 10, 12 horas diarias porque te gusta trabajar, porque tienes un buen salario, porque tienes planes financieros, económicos en tu casa. ¡Qué bien! Pero dice el Señor que es una bendición que los escogidos de Él disfruten del producto de la obra de sus manos. Voy al contrario ahora. Hay personas que
guardan y guardan el dinero, no quieren gastar en nada, se limitan. Mira, hermano, vamos a dar tal paseo. No, 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 es muy caro. Mira, hermano, hagamos esto, compremos aquello. No, 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 ¿para qué? ¿Para qué? Hay personas que no disfrutan el producto de su trabajo, la obra de sus manos. No estoy diciendo que despilfarres el dinero que ganas, no estoy diciendo que tires el dinero que ganas, sino que sepas disfrutar del producto de tu trabajo. Disfruta el producto de tu trabajo, lo que tus manos producen, disfrútalo. Sí, con toda libertad y confianza, disfrútalo, claro, con disciplina financiera. Perdón, disfrútalo. De vez en cuando, hermano, hermana, tú puedes darte una escapada por ahí, y no me estoy contradiciendo con lo que dije al principio. De vez en cuando, le dices a tu esposa, vamos a comer a cierto lugar, y van y comen y disfrutan de la comida. Le dices a tu esposa, ahora no cocines, ahora vamos a disfrutar de que nos sirvan una buena comida, nos atiendan bien, y convivamos y platiquemos en la comida. No es malo que de vez en cuando digas, vamos a tomar 2 días de paseo, según tus posibilidades económicas y tus gustos. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Que disfrutes de la obra de tus manos. Disfrútalo. No me estoy contradiciendo a lo que dije al principio de disciplinarnos. Una cosa es la disciplina financiera y otra cosa es la tacañería. Sí, ser tacaños. El que no gasto porque se me acaba el dinero, no gasto por esto, me prohíbo de tantas cosas. No, Dios dice que los escogidos, ¿tú eres escogido de Dios? ¿Tú eres escogida de Dios? Disfruta de la obra de tus manos, disfrútalo en muchas áreas, siempre y cuando guardes una disciplina financiera. Y para mí es una bendición disfrutar de la obra de mis manos. ¡Qué privilegio! Por eso es importante entender lo que dijo el apóstol Pablo. El que no trabaje, que no coma. O sea, si tú trabajas, tienes derecho a comer. Si tú trabajas, tienes derecho a disfrutar del producto de tu trabajo. ¿Tienes todo ese derecho? Absolutamente. Entonces, no te limites, hermano. Repito, no me estoy contradiciendo. En una disciplina financiera, disfruta. Sí, disfruta. Ayer, curiosamente, mi esposa me decía, tuvimos que salir a hacer algunas cosas. Y me dijo, bueno, siquiera salimos a dar la vuelta. Que fueron a hacer trámites ante el gobierno, pero en forma de broma me lo decía. Disfrutar el producto de tus manos, lo que han trabajado tus manos. Yo lo insisto y lo repito mucho. Sí, porque este texto me impactó a mí. Sí, cuando yo lo leía, mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. ¿Quién lo disfruta? Nuestros escogidos. ¿Cuántas veces nos encontramos con problemas en las familias por la famosa herencia? Sí, por la casa, por el terreno. Se andan peleando los hijos y los nietos. Es que la casa, la quiero yo, no, la quiero yo. Y se andan peleando y se andan matando prácticamente. Escucha bien, y aquí es algo que me llama la atención. Cuando andan peleando los hijos por una casa, fíjate bien, que no construyeron, que no pagaron, que no les costó, y pelean por esa herencia. Yo digo una cosa, qué desvergonzados. Literalmente, qué desvergonzados. ¿Cómo voy a pelear por algo que no trabajé? Sí, si tú me estás oyendo, me estás viendo, y estás peleando por la casa de tu papá, por la casa que tu papá trabajó y construyó, y con sacrificios levantó para que tú vivieras, para que ahí crecieras, para que ahí durmieras, ahí te bañaras, ahí te alimentaras, y te pones a pelear por esa casa, no tienes vergüenza. Sí, te lo digo, desvergonzado, irresponsable. A ti no te costó y lo estás peleando. ¿Y cuántas veces entre hermanos se pelean? Casi se matan por lo que no les costó. ¿Y por qué pasa eso? Porque no conocen la palabra del Señor. Porque no conocen la palabra del Señor, pasa eso. Y ahí ¿qué sucede? Lo que estamos viendo. Que los juicios, que hablando, pidiendo, el abogado, saquen a mi hermano,
no me toca a mí, no lo dividimos en tantas partes, peleando, repito, por lo que no les costó, peleando por lo que no les costó. Sí, ahí en la ley está la herencia, el dejar la herencia. Ahora dice la Escritura también que el hombre de bien deja herencia para sus hijos y los hijos de sus hijos. Estoy de acuerdo, no me contradigo en la palabra. Pero una cosa es que yo decida de lo que Dios me ha dado, producto de mis manos, decir, muy bien, voy a poner mi persona. Tengo 3 hijos que Dios me ha concedido, Luis, Paola y Sina. Y entonces digo, bueno, a Luis le voy a dejar esto, a Paola esto, y a Sina le voy a dejar esto otro. Fue mi decisión bendecir a mis hijos. O tal vez decido bendecir a mis nietos también. Y entonces, de lo que Dios me ha dado, del producto de mis manos, de la obra de mis manos, yo decido, de libre albedrío, bendecir a mis nietos con aquello que he trabajado. Fue mi decisión. El punto está cuando yo no decidí. Vamos a pensar, alguno de mis hijos, alguno de mis nietos, siempre fue, como dicen en el mundo, un tarambana, un problemático, un vago, irresponsable. Y entonces, ahora que ya muera yo, ahora sí, soy su hijo, soy su papá, ahora sí. La pregunta es, si ese hijo yo lo excluyo del testamento, yo lo excluyo de dejarle algo, ¿estoy mal? No. ¿Pero por qué no? ¿Que no es su hijo? Sí, es mi hijo, pero también fue su papá y no me respetó, no me honró como su padre. Entonces, cuando el hijo no honra a su padre, no tiene derecho absolutamente a las bendiciones del padre. Por eso, inclusive, fíjate bien, cuando tú y yo ofrendamos en la iglesia, cuando llevamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, dice la Escritura, honra al Señor. Honra, dale honra a tu Padre Celestial. ¿Qué hago? Estoy honrando a Dios, dándole honra a Él con mi ofrenda. No por la cantidad, sino por la actitud de mi corazón. Señor, vengo a honrarte con mi ofrenda. Puede ser $1, puede ser $10,000. Lo que yo quiero es honrarte a ti, Señor. Y entonces cuando yo honro a Dios, dice el Señor entonces que ¿qué? Que va a haber bendición en mi persona, va a haber bendición en mi vida, va a haber riquezas y honra, va a haber largura de días. ¿Por qué? Porque honré a mi Padre Celestial. Entonces, cuando el hijo y la hija honran a sus padres en vida, honran a sus padres aun cuando están enfermos, honran a sus padres aun cuando no son perfectos, porque tampoco los hijos son perfectos. Cuando ese hijo, esa hija honra a sus padres, evidentemente tiene derecho a que su padre le diga del producto o de la obra de mis manos, voy a bendecirte, hijo, voy a bendecirte, hija. Este tema es largo, pero es interesante porque, te repito, me llama la atención. Mis discípulos disfrutarán la obra de mis manos. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Ese hijo, esa hija que pelea la herencia, es discípulo del Señor? Sí. ¿Vive de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Está sometido a la autoridad de Dios en su palabra? No. Muchas veces no. Simplemente está interesado por ese pedazo de tierra, por esos 3 tabiques, por esa ventana, por esa puerta. Pero nunca estuvo interesado o dejó de interesarse por las cosas de Dios. Dejó de respetar a Dios, de honrar a Dios, de seguir la palabra de Dios y ahora solamente le interesa como ave de rapiña, una vez que muere el papá, la mamá, ir y como un buitre comer los despojos de esa casa. ¿Por qué? Porque a él no le costó nada. Por eso dice, los escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Me preguntarás tú, ¿y qué va a pasar con ese muchacho, con ese hijo, esa hija, que por fuerza ha tomado esa casa o ese terreno como herencia? Hay una cosa interesante, Dios es justo. Y a su tiempo, la gente cosecha lo que ha sembrado. No es desearle mal a nadie. La Biblia es clara. Hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar.
Si yo sembré discordia, evidentemente voy a cosechar discordia. Si yo sembré envidia, voy a cosechar envidia. Entonces, en automático la palabra nos dice qué va a pasar con aquella persona, que en este caso, repito, hablando de la herencia, la manera en que injustificadamente la pelea, lo que no le costó. Quiero seguir leyendo, ¿qué te parece? Yo estoy muy interesado y muy contento con este pensamiento de esta mañana y pido a Dios que tú y yo estemos aprendiendo. Sí, que estemos aprendiendo de la palabra del Señor. Fíjate que hay una cosa que dice en el verso 23, no trabajarán en vano. Qué importante es esto. Tú y yo, al tener fuerzas para trabajar, no es en vano nuestro trabajo. No, por humilde que sea nuestro trabajo, por sencillo, lo voy a decir buscando no faltar al respeto a nadie, no ofender a nadie. Vamos a pensar que como mujer trabajo limpiando casas. El trabajo de la mujer no es en vano. ¿Por qué? Primeramente porque en aquella casa hay limpieza. Tal vez los dueños de esa casa tienen que trabajar, atender un negocio, etcétera, y no tienen tiempo para limpiar la casa. Entonces contratan a una persona, casi siempre es una mujer, ella va y limpia aquella casa. Esta mujer en su sencillez de trabajo no lo trabajó en vano. ¿Por qué? Porque aquella familia tiene el beneficio de una casa limpia. Lo otro, esta mujer, con lo que ganó de limpiar esa casa, lo lleva a su hogar y tal vez lo une con su esposo, y de ahí ¿qué pasa? Pues alimentan a su propia familia. Entonces no fue en vano su trabajo, absolutamente. Tal vez alguien, te repito, vamos a pensar, trabaja en una pizzería, en un restaurante, donde se vende comida, ya sea que prepare la comida, la sirva, lo que haga en ese restaurante o lugar de comida. Su trabajo no es en vano, porque alguien se alimentó, fue a comer y recibió el alimento. Uno, lo otro, que otra vez de ese dinero que ganó, apoya a la economía familiar. Entonces es clara la palabra, no trabajarán en vano. Ahora, ¿quién trabaja en vano? O vamos a ver el otro lado, ¿quién trabaja en vano? El que trabaja, gana dinero y tristemente, lo mencioné al principio, cuando venimos, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿qué sucede el viernes cuando el hombre trabajó fuertemente toda la semana? En el calor, sudando toda la semana, trabajo pesado, cansado. Pero llega el viernes, le entregan su cheque y tristemente, ¿qué hace? Va a la licorería y lo cambia comprando cerveza, comprando licor. Y se junta con sus compañeros de trabajo, dice, a celebrar que han trabajado, a reírse un rato, pero tristemente eso termina en un abuso del alcohol, en una borrachera. Y entonces, cuando llega a su casa, 2, 3 de la mañana, al otro día, hay una cosa. En su casa, sí, en su casa, en su casa hay hambre. En su casa hay hambre. En su casa hacen falta zapatos para los niños. Hacen falta un vestidito, una falda, un fondo, una camisa, leche, pan. ¿De qué sirvió que haya trabajado? Trabajó en vano. De nada sirvió su trabajo. Por eso quiero dirigirme a ti también en este momento, amigo, amiga que me sintonizas. Tal vez tú no te congregas en ningún lugar, no conoces de la palabra de Dios y estás pues sometido, dijéramos así, a cierto vicio. Puede ser el alcohol, el tabaco, o quizá de repente tu escapadita, por decir algo, en la droga. ¿Para qué trabajas? ¿Para el alcohol? ¿Para el tabaco? ¿Para la droga? No trabajes en vano. Entrégale tu vida a Jesucristo. Pide que Él dirija tu trabajo, que bendiga la obra de tus manos, como lo acabamos de leer. Que bendiga la obra de tus manos. Pero, ¿cómo puede ser eso? Rindiéndonos al Señor. Dejando que Jesucristo guíe nuestra vida. Que Jesucristo guíe nuestros pasos. Él quiere primeramente hacernos libres de maldad y de pecado.
quiere hacernos libres de vicios, para que tú y yo podamos disfrutar la obra de nuestras manos. Recuerda, no trabajes en vano, varón. No trabajes en vano. Trabaja por el bien de tu familia. Esa esposa que te ama, esos hijos que te quieren, que esperan el fin de semana que llegues tú con ese cheque. No por el interés del cheque, sino porque saben que después de Dios dependen de ti. No trabajes en vano. No malgastes tu dinero, como ya lo hablamos al principio. No trabajes en vano. Y dice entonces, tampoco darán luz a la desgracia. Sí, cuando se trabaja en vano y se caen los vicios, se caen en los excesos y se malgasta ese dinero, ¿a qué damos luz? A la desgracia. ¿De qué manera? Un hijo con hambre se enferma. Un hijo con hambre tiene deficiencias para aprender en la escuela. Un hijo con hambre se frustra. Un hijo con hambre empieza a crecer y dice, quiero trabajar. No puedo trabajar, voy a robar, voy a hacer algo. Necesito dinero, quiero comer, quiero tener ropa, quiero tener un teléfono, quiero tener un carro. Entonces, ¿qué está pasando? Está dando luz a desgracias. La mujer le pierde el amor, le pierde el respeto. Hay una desgracia en esa casa. Viven bajo el mismo techo, pero ya no hay amor en esa familia. Los hijos ven al papá. Sí, mi papá trabaja, pero es un borracho, es un alcohólico, es irresponsable, es un drogadicto. ¿Qué están dando a luz? A desgracias. Entonces, una familia que pudiera crecer en armonía, en la bendición de Dios, está creciendo con aquella situación de diferencia entre ellos. Y lo peor, que tú, el jefe de familia, eres evidenciado, menospreciado por tus hijos. Se burlan de ti, se avergüenzan de ti. Yo me recuerdo en estos días, no sé, hace 6 meses tal vez, en el desayunador infantil, fui a recoger a 2 niños, que habitualmente recojo cada sábado. Y cuando llego y toco la puerta, fulano, vámonos al desayuno, vámonos. Y entonces sale el niño, uno de ellos, llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? No vamos a ir. ¿Por qué? Ya vine por ustedes, vámonos, vente. No, no vamos a ir. ¿Por qué? Y yo le hice la broma, te portaste mal, ¿verdad? Y te dieron tus nalgadas. No, no vamos a ir. ¿Por qué? Dime. Me dijo, es que mi papá está drogado. Y cuando mi mamá le dijo que iba a ser el desayunador, mi papá en su drogadicción dijo que él era el que nos mantenía. Y cuando mi mamá le dijo, pues que vayan a desayunar, le pegó. Mi mamá está tirada ahí, sangrando. Mi papá tirado por allá, drogado. No vamos a ir. Eso me partió. Me partió escuchar a este niño de 7, 8 años, de lo que estaba viviendo en su casa. ¿Qué estaba viviendo? Una desgracia familiar. Una desgracia. ¿Por qué? Porque ese hombre ha trabajado en vano. Sí, un hombre que es albañil, que sabe pegar tabiques, que sabe construir casas, que sabe arreglar situaciones de una casa, pero está trabajando en vano y hay una desgracia en su familia. Sí, piensa tú, varón, piensa en lo que te estoy hablando en esta hora. No trabajes en vano, porque puedes crear desgracias en tu persona, en tu familia, en tus hijos. Por eso la bendición de Dios es que los escogidos de Dios disfrutan de la obra de sus manos. Y una cosa dice también, los que disfrutan de la obra de sus manos, dice que su simiente son benditos del Señor. Mira qué bendición. Tus hijos, nuestros hijos, son bendición de Dios, son benditos por el Señor. Sí, tú que me estás oyendo, me estás viendo en esta hora, confiésalo conmigo, mis hijos, y di el nombre de tus hijos. Dilo, no te dé pena. Como se llamen ellos, di el nombre de tus hijos y di, son benditos del Señor. Sí, yo te voy a decir de esta manera. Yo, Luis Lara,
Luis, Paola y Sina son benditos del Señor. Luis, Paola y Sina son benditos del Señor. Confiesa donde tú estás. Confiésalo, varón. Confiésalo, mujer. Confiésalo, hermano. Confiésalo, hermana. Di los nombres de tus hijos. Di los nombres de tus hijos y di son benditos del Señor. Lo repito una vez más y no me da vergüenza decirlo, porque confesión es posesión. Luis, Paola y Sina son benditos del Señor. Luis, Paola y Sina son benditos del Señor. Lo digo no con orgullo ni vanidad, conforme lo dice la palabra del Señor. Y yo lo quiero confesar en voz alta. Luis, Paola y Sina son benditos del Señor. ¿Pero qué crees? También dice otra cosa la Biblia, y me da gusto. Y sus vástagos con ellos. ¿Qué significa? Pues los hijos de mis hijos también son benditos del Señor. Entonces, ¿qué voy a confesar? Mical, Melissa, David, Nathan, Nick, Esdras, Luisito y Lulú también son benditos del Señor. ¿Te das cuenta toda la bendición que hay en la palabra de Dios? ¿Te das cuenta todo lo que hay en la Escritura? Hermano, ¿y por qué no lo sabíamos? Porque no la leemos. Pero gracias a Dios que nos permite, a través de tu programa Buenos Días con Luis Lara, meditar en la preciosa palabra del Señor, aprender de ella y darnos cuenta de algo. Que Dios está contigo y está conmigo. ¿Por qué? Porque Él dice, mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Quiero concluir con una escritura más. ¿Qué te parece? Yo estoy muy contento. Yo quisiera seguir 3 horas aquí compartiendo la palabra. Quisiera seguirme. Pero es tan hermosa la palabra que ahí quiero hacer esta pausa y hacerte recordar, hermano, hermana, la bendición de Dios. Tú eres escogido de Dios. Tú eres escogida de Dios y eres llamado, eres llamada a disfrutar la obra de tus manos. Eres llamado, llamada a disfrutar la obra de tus manos. Mírate tus manos. Ahí donde estás. Mira tus manos. Mira tus manos. Sí, tal vez tus manos no son las manos de una princesa, muy bien arregladas, muy bien cuidadas. Tal vez en tus manos hay marcas de quemaduras en una estufa. Hay marcas de golpes por el trabajo que haces. Tal vez hay callos, hay dolencias, hay ciertas molestias en tus manos. No lucen como si fueras una princesa o una reina, porque son manos que evidencian un trabajo fuerte, un trabajo duro. Tal vez tus manos están cansadas, sí. Tal vez tus manos te duelen producto de años de trabajo. Tal vez de cocinar, preparar alimentos, lavar trastes, empacar cosas, amarrar cosas, trabajar en una línea de producción. Tantas cosas que se hacen. Mira tus manos y dale gracias a Dios, porque Dios ha usado tus manos para bendecirte y Él bendice lo que tú has trabajado con tus manos. Dale gracias a Dios. Él bendice el trabajo de tus manos. No te dé pena. La humildad, la sencillez de ese trabajo, Dios te lo ha concedido y Él bendice la obra de tus manos. Varón, tal vez tú trabajas con herramientas pesadas. No sé, un marro, una pala, un pico, X herramientas. Y en la tarde que llegas a tu casa, tus manos están hinchadas. Has trabajado arduamente. Dios bendice la obra de tus manos.